Bendiciones para todos. Queremos compartir un tiempo de enseñanza en el nombre de Jesús y queremos que esta sea una enseñanza que toque tu corazón. Hoy queremos darte algunos consejos para el tiempo devocional que vamos a tener con Dios. 2020, esta década que viene, que entró con el 2020, es una década que la vamos a construir sobre los tiempos de mucha intimidad con Dios, mucha oración con Dios, mucha palabra de Dios, y vamos a ser juiciosos, disciplinados en leer la Biblia, en leerla con entendimiento, con oración, con revelación, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer mucho en el conocimiento de Él. Por eso es tan importante que tú te apasiones por la Biblia, por la lectura de la palabra de Dios. Y son algunos consejos sencillos. No es la única forma de hacerlo, hay muchas formas y de pronto hay mejores formas, pero te queremos dar unos sencillos consejos que esperamos te sean de utilidad. Ok, vamos a empezar, y lo primero que debemos hacer siempre, obviamente, es orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de la palabra. Recuerda que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y entonces nadie sabe más que Él. Por eso oramos y le decimos: Espíritu Santo, gracias porque tú eres cercano a nosotros, y cuando tenemos hambre y sed de ti, de tu palabra, tú te acercas también a nuestras vidas. Por eso te pedimos que nos enseñes, que nos dirijas, que nos guíes en este estudio y que podamos crecer mucho en el conocimiento de Dios. Hay 4 preguntas que ya te las voy a explicar cuáles son, las vamos a anotar, las vamos a escribir en nuestras Biblias, y al final volvemos a darle gracias a Dios, a orar por la palabra que nos regaló, a pedirle que esa semilla que Él nos entregó hoy y ya fue sembrada en nuestros corazones crezca y dé un gran fruto multiplicado en nuestra vida. Así va a ser nuestro estudio. 4 preguntas importantes. Entonces, ponme atención. Primera pregunta: ¿qué aprendí? El qué aprendí es simplemente tratar de entender lo que dice el texto sin interpretar, sino tratar de entender quién habla, a quién le habla, de qué se trata la carta, dónde están ubicados, de dónde viene la charla, qué cosas se sobresalen, hay preguntas, hay órdenes, hay verbos que me llamen la atención. Es tener un espíritu de investigación muy fuerte y mirar simplemente el texto y tratar de entender de qué están hablando, quiénes están hablando, por qué están hablando de eso. Es hacerse muchas preguntas sin interpretar. Eso es básicamente lo que se conoce como exégesis, lo que Dios quiso comunicar en ese texto bíblico. La segunda pregunta es: ¿qué tiene que ver esto conmigo? Ahora sí ya viene la interpretación, que es lo que se conoce como hermenéutica. Entonces tú ya leíste el texto, ahora tú dices, bueno, ¿y esto que Pablo está hablando, qué tiene que ver conmigo? Ahora, todo texto bíblico, de una o de otra forma, te va a llevar a hacer cambios en tu vida, porque la palabra de Dios es viva. Entonces, todo texto bíblico que leemos nos va a llevar de una o de otra manera a que busquemos hacer ajustes y cambios en nuestras vidas. Entonces, la tercera pregunta que vamos a hacernos es: ¿qué debo cambiar en mi vida? ¿Ok? Y la cuarta pregunta es: yo no me puedo quedar simplemente con una teoría, por decir algo, voy a perdonar. No, entonces debo pasar a una cuarta pregunta, que es: ¿qué cosa práctica voy a hacer? Entonces, si tú dijiste voy a perdonar, entonces tú dices, ¿qué voy a hacer práctico? Ok, voy a listar en una hojita personas con las que tengo rencor. Entonces tú dices, aquí está la persona número 1, listo. Y como la Biblia me enseñó que debo perdonar a esa persona, la cosa práctica que voy a hacer es que la voy a llamar o le voy a escribir unas notas o, bueno, lo que Dios te guíe, y voy a restaurar esa relación. Así funciona. Y te sugerimos que estas preguntas las escribas en tu Biblia, así como está aquí.
En la portada de tu Biblia las puedes escribir para que siempre te acuerdes, cada vez que estudies la Biblia, tengas tus preguntas escritas por ese lado clave y tú digas qué aprendí, qué tiene que ver esto conmigo, qué debo cambiar en mi vida y qué cosa práctica voy a hacer. Amén. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico con el libro de Corintios. Entonces, todos como iglesia quisiéramos leer el libro de Corintios. Te sugerimos que te pegues a esta visión, por decirlo de alguna manera, y todos caminemos en el libro de Corintios y te vamos a enseñar cómo hacerlo. Entonces, vamos a pasar aquí a otro lado, vamos a una Biblia. Ok, y aquí llegamos. Entonces, en este software tengo 3 Biblias abiertas. Tú las puedes abrir en diferentes versiones. Hay muchos software gratuitos muy buenos. Entonces, si tienes Biblia de papel, igual. Entonces, cómprate 3 Biblias. Y, por ejemplo, aquí tenemos una versión que se llama la Reina Valera 60. Aquí tenemos otra versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y aquí tenemos otra versión que se llama la Nueva Versión Internacional. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Mira, esto es muy sencillo. Aquí está el primer libro de Corintios. Vamos a ubicarnos aquí, ¿ok? Entonces, los libros vienen divididos como en subtítulos. Estos no venían originalmente en el texto bíblico. Fueron puestos con posterioridad. Se conocen como perícopas. Pero para no enredarnos, pongámosle el subtítulo. Entonces, el capítulo 1 de Corintios tiene este subtítulo. Aquí se llama, en la Reina Valera 60, se llama Salutación. En la Nueva Traducción Viviente le pusieron de título Saludos de Pablo. En la Nueva Versión Internacional no le pusieron un título específico, sino que entra directamente al texto. Mira que este está dividido desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Si notas, en el versículo 3 ya empieza otro título. Aquí se llama Acción de Gracias por Dones Espirituales. Y empieza como si fuera otro tema. ¿Ok? En la Nueva Traducción Viviente también lo dividieron del versículo 1 al versículo 3 y ya para empezar el versículo 4 ellos le colocaron el título Pablo da gracias a Dios. Y en esta otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, que arranca sin un título, empieza desde el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, y en el versículo, para empezar el versículo 4, le han puesto el título Acción de Gracias. Entonces aquí coinciden los 3 textos bíblicos con una división de 3 versículos. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Que cada día leas un subtítulo. Entonces, hoy nos correspondería leer el capítulo 1 de Primera de Corintios, pero solo desde el versículo 1 hasta el versículo 3, nada más. Versículo 1 al versículo 3, versículo 1 al versículo 3. Entonces, te sugiero que lo leas en varias Biblias y empezamos con la primera parte, ¿cierto? Entonces, la primera parte es solamente tratar de entender qué es lo que dice el texto. Pero antes de leer esto, tú puedes investigar en internet, tú puedes buscarlo en tu Biblia de estudio. Si tienes una Biblia de estudio, eso es excelente. Entonces, tú puedes, vamos a pasarnos aquí, a hacer una pequeña investigación y en esa pequeña investigación tú vas a decir, ok, voy a leer el libro de Primera de Corintios. Estas son cosas muy sencillas. Primero quisiera saber en un mapa dónde está Corinto para entender un poco. Entonces tú coges un mapa e investigas y aquí donde puse la flechita, aquí está ubicado Corinto. Por acá, por este lado de acá quedaba Jerusalén, por acá queda Belén, lejos. Entonces quiere decir que Corinto queda acá, bien retirado. Es solamente como cada uno tiene que empezar a tener un deseo de conocer más. Sé que el libro de Corintios, Primera de Corintios, tiene 16 capítulos. Sé que es una ciudad que tenía una ubicación estratégica. Mira, aquí está, es una ruta, un tráfico entre Europa y el Medio Oriente cercano.
Sé que por investigación pues, de una enciclopedia que vivían más o menos unas 750,000 personas, lo cual me dice que es una ciudad más o menos grande, que era gente rica y culta, intelectuales, artistas, pero en su gran mayoría eran inmorales. El nombre corintio se empleaba como un sinónimo de pecado y de maldad. Es decir, decirle a una persona, hey, Corinto, si no viviera en Corinto, era como un insulto, era como una acusación grave. Sé que era una ciudad corrompida, llena de toda clase de vicios. Sé que le rendían culto a la diosa Venus, a Afrodita, es la misma. Sé que Pablo estuvo 1 año y medio allí. Sé que después de Pablo se quedó un tiempo Apolos. Sé que debido a los grandes problemas que fueron reportados, se envió esta primera carta a los corintios. Sé que los problemas que tenían eran degradación moral, orgullo, discusiones, grandes maestros de filosofía compitiendo entre sí y una mezcla de libertinaje, placer y religiosidad. Y bueno, estos son ya hallazgos que empiezo a tener. Para empezar, la iglesia de Corinto era una iglesia depravada. Algunos de sus miembros eran culpables de inmoralidad sexual. Aquí no estoy hablando de la ciudad, sino ya algunos miembros de la iglesia eran culpables de inmoralidad sexual. Otros se emborrachaban, inclusive había quienes estaban utilizando la gracia de Dios para excusar la vida mundana. Es decir, ellos pensaban, si ya Dios nos salvó y nos vamos a ir al cielo, entonces podemos hacer de nuestra vida lo que querramos. Y obviamente eso es antibíblico. También era una iglesia dividida, o sea, unos querían estar con Apolos, otros querían estar con Pablo, otros querían estar con Silas, etc. Por eso Pablo tuvo que escribir esta carta y es en síntesis, digamos, una iglesia que estaba en serios problemas y una iglesia que había sido muy bendecida por el Espíritu Santo. Entonces, con esto en mente, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a tomar únicamente la primera parte, que son del versículo 1 al 3. Tú lo lees, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es tu lectura para el día de hoy. Mira que es corto, no nos hemos demorado más de 1 minuto en leer este texto. Vuélvelo a leer, léelo en varias versiones hasta que lo puedas entender. Entonces me voy a pasar a otras versiones. Vamos a irnos a otra versión. Me voy a cambiar aquí nuevamente a mi Biblia. Espérenme un segundo, por favor, mientras me da entrada. Y regresamos a nuestro texto bíblico acá. En esta otra versión dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Jesucristo, os escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va a dirigir a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y vamos a leer esta otra versión, que es la nueva versión. Dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ya has leído 3 versiones, ya entiendes un poco de qué se trata el tema. A veces uno no entiende una palabra en una versión y con solo leer la otra ya empieza uno a entender qué es lo que quiere decir el apóstol.
Ok, entonces vamos a regresar a nuestro texto que estábamos trabajando. Entonces, la primera parte simplemente vamos a tratar de entender nada más qué fue lo que yo aprendí, qué fue lo que yo aprendí. Entonces, es como tratar de volver a descifrar aquí y escribirlo. ¿Qué me está diciendo aquí? Que Pablo es quien escribe la carta a los Corintios. Entonces, Pablo, lo sabemos, es el apóstol Pablo. Él dice que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, ni él se llamó, ni lo llamaron otras personas. En tu vida, bueno, esta es la interpretación. Vamos a seguir juiciosos. Dice aquí que si tú investigas qué quiere decir apóstol, la palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que está aquí, y que en griego quiere decir enviado o mensajero. Entonces no era un super título que lo sacaba, como decir hoy en día, títulos que se ponen las personas, sino simplemente él era un mensajero por la voluntad de Dios y por la voluntad de Jesucristo. Aparece una persona que se llama Sóstenes, que está aquí, míralo, aquí sale Sóstenes, y nosotros no sabemos quién es Sóstenes, entonces tú puedes investigar, y esto es muy fácil hoy con internet, no tiene ningún misterio, o te repito en una Biblia de estudio, entonces te dice que Sóstenes muy probablemente era un personaje que era el jefe de la sinagoga donde estaba enseñando Pablo. ¿Dónde aparece eso? Eso aparece en Hechos 18, 17. Puedes buscarlo y ahí vas a encontrar que sale el señor Sóstenes y está asociado con la sinagoga de Corinto. De hecho, todo el viaje de Pablo donde visita esta iglesia se desarrolla en el libro de Hechos en el capítulo 18. Nota que aquí Pablo habla de una iglesia local, específicamente de una iglesia local, y en este caso está hablando de la iglesia local que está ubicada en Corinto. Habla de santificados en Cristo. Y esta palabra santificados, tú ya sabes, la palabra santificado quiere decir que ha sido apartado, que ha sido consagrado, que ha sido dedicado. Y también dice que esta se hace extensivo, para los santos, se hace extensivo a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 3 termina este primer párrafo, este pedazo que estamos estudiando, esta porción que estamos estudiando, termina diciendo que Dios y Jesucristo nos otorgan, nos regalan gracia, y sabemos que la gracia es el favor inmerecido, y nos regala paz. Y sabemos que la paz es la armonía que tenemos los cristianos porque tenemos una relación correcta con Dios. Entonces, eso es lo que debes hacer tu día a día. Tú lees despacito, empiezas a subrayar tu Biblia, a anotar cosas que te llamen la atención. Tú dices, ve qué interesante, aquí veo un verbo, aquí veo una interrogante, o aquí veo un signo de admiración. Entonces todo eso te llama la atención y por algo está puesto. Nada de lo que está en el texto bíblico está porque sí, algo tiene que ver. Entonces tu actividad de investigación es encontrar el por qué están todas esas cosas. Ok, hasta aquí hemos visto lo que la carta dice. Ahora vamos a tratar de explicarla y de aplicarla para nosotros. O sea, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y aquí dice que Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. O sea, ya vimos que apóstol era mensajero. Entonces, él fue llamado a ser un mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios. En un sentido, todos somos llamados a ser mensajeros de Cristo, mensajeros de Dios, para llevar las buenas nuevas. Entonces allí tengo ya una primera, esto lo debo escribir en mi cuaderno y decir, yo también soy llamado a ser un mensajero de las buenas noticias de Dios. Ahí empiezas a sacar la aplicación práctica. Segundo, hay llamados en la vida para todo. Tú puedes haber sido llamado a ser esposo, o a ser papá, o a ser esposa,
o a ser hijo, o a ser estudiante. Cada llamado fue hecho por Dios y tú debes cumplirlo a cabalidad. ¿Ok? Entonces, dice aquí que esta carta fue escrita a una iglesia que se llamaba Corinto. Quiere decir que Pablo está validando aquí las iglesias locales. Para Pablo era importante una iglesia local en una ciudad específica donde se congregaban un grupo de cristianos. Quiere decir que tu iglesia es muy importante. Uno no puede andar como rueda suelta sin tener una iglesia. Él escribe a un pastor en la iglesia para corregir cosas que están mal, para que este pastor y el equipo de ancianos de esta iglesia se encarguen de tomar nota de lo que él ha dicho y corregir eso. Aparece algo muy importante, dice que a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién santifica? Santifica únicamente Cristo. Él es el único que puede santificar. ¿Cómo se hace uno santo? Santo, como lo vimos aquí, es apartado, consagrado, dedicado. Es decir, que mi vida antes estaba en un mundo oscuro. Esta era mi vida antes. Y fui sacado de aquí, apartado, y ahora fui puesto en un nuevo lugar. Y en ese nuevo lugar yo he cortado con el mundo. Entonces esto ya murió mi viejo hombre y empezó una nueva vida. Quiere decir que santo no es una persona muerta, santo es una persona viva. Yo no puedo pensar que hay un santo muerto, un San Pedro, un San Pablo a quien yo deba rezarle, sino santo soy yo, santo es la persona que ha sido consagrada o ha sido apartada por Jesucristo. Él es el único que puede santificar. Él nos aparta y dice, ahora tú eres santo. Yo soy santo, tú eres santo si has entregado tu vida a Jesucristo, si tu corazón le pertenece a Él. Y dice, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esto nos incluye a nosotros. Santo soy yo, santa es mi esposa, santo es mi hijo, siempre y cuando cada uno de ellos haya entregado completamente, como lo han hecho, su vida a Jesucristo. ¿Ves? Entonces, aquí estoy descubriendo muchas cosas bonitas. Esto lo puedo compartir con una persona, le puedo enseñar a una persona, porque yo también soy mensajero de las buenas noticias de Cristo. Y finalmente dice aquí, gracia y paz. Entonces, mira, aquí hay dos regalos. Nos está diciendo, gracia y paz, ¿a quién? A vosotros. O sea, tú puedes decir, gracia y paz a mí. Gracia es ese favor inmerecido. Es decir, todo el día, aunque no lo merezca, Dios quiere bendecirme. Dios tiene misericordia conmigo. Dios me sacó por su misericordia y me puso en este lugar especial por gracia, no porque yo hiciera algo especial, sino porque a Él le plació hacerlo así. Y eso me trajo paz, porque al recibir a Cristo en mi corazón, yo tengo paz en mi corazón, porque tengo una buena relación con Dios, nuestro Padre, dice aquí. Nuestro Padre. Entonces esta carta me enseña que yo lo puedo ver a Dios como mi papá y Él es mi Padre y es Jesucristo, el Hijo de Él, el que me permitió tener esta relación sana y santa con Dios. Entonces mira cómo cuando tú estudias despacito un versículo, en este caso unos versículos que van del 1 al 3, este es el título que acabamos de terminar. Entonces, marca tu Biblia, ráyala, ponle noticas, señala todo aquello que te llame la atención y vamos cada día con una nueva aprendizaje. ¿Ok? Entonces, si mañana vamos a continuar, que lo vamos a hacer, no voy a saltar a otro libro de la Biblia, sino que voy a ser ordenado. Mañana continúo con Primera de Corintios, aquí le pongo una flechita y yo digo, mañana me toca empezar aquí, donde puse la flechita. Entonces mañana empiezo aquí, donde puse la flechita y me correspondería ir desde el 4 hasta el 9. Estudio, hago lo mismo, contesto las 4 preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué debo cambiar en mi vida? ¿Y qué cosa práctica voy a hacer?
Entonces, anota en tu libreta cosas que Dios te hable, escribe en tu cuaderno cosas que Dios te diga, y ve llevando como un diario de lo que vas leyendo. Mira que es fácil. Pasado mañana me tocaría leer desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Eso no es nada, es un tiempo. Proponte siempre apartar un mismo lugar, una misma hora. Si te queda fácil por la noche, hazlo por la noche. Si te queda fácil al mediodía, hazlo al mediodía. Si te queda fácil en la madrugada, que es lo mejor, hazlo en la madrugada. Procura en lo posible, hacerlo con tu Biblia de papel, porque así vas a evitar distraerte con el computador o con el celular. Pero si no puedes, hazlo con el computador o con el celular, pero haz el compromiso de no revisar mientras tanto otras redes sociales, sino concentrarte únicamente en el estudio de tu Biblia. Procura que todos los días sean 15, 20, 30 minutos al menos, 15, 20, 30 minutos de oración, 15, 20 minutos de leer la Biblia. Mira que esto no toma mucho tiempo, pero si tú lo estudias con juicio y haces las notas y le pones sabor, tú vas a ver cómo te enriquece y cómo vas creciendo. Nosotros, por la gracia de Dios, ya arrancamos desde enero con Corintios, con el Primera de Corintios, y vamos de paso a paso aprendiendo y conociendo del Señor. Así que te invito a que lo hagamos juntos. Te bendigo en esta tarea y vamos con el libro de Corintios. Todo el libro lo vamos a leer de corrido, lo vamos a leer de subtítulo a subtítulo, de perícopa a perícopa, hasta que acabemos Primera de Corintios. Cuando acabemos Primera de Corintios, vamos con Segunda de Corintios, y después vamos con Gálatas, Efesios, etcétera, todos los libros del Nuevo Testamento, hasta que lleguemos a Apocalipsis. Paso a paso vas a ver cómo esto se te vuelve una gran, gran bendición en tu vida. Te bendigo en tu estudio y sé que cosecharemos grandes cosas. Bendiciones a todos y quedamos en contacto.